31 minutos, 25 grados de temperatura. Continuamos con más informaciones y ya le damos la bienvenida al abogado, escribano público, actual senador de la Nación, político por la Asociación Nacional Republicana, Martín Arévalo, quien nos acompaña hoy ya con miras a las elecciones municipales. Precandidato del Partido Colorado a ganar por estas elecciones. ¿Cómo le va, senador? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Alexis, Angie. Un gusto de compartir con ustedes. Bueno, finalmente, y vamos por partes, ¿no? Ya conformada la chapa, el número de listas, luego de una especie de pugna que siempre se da también como previa a las elecciones. Sí, realmente en esta instancia ya el Supremo, la justicia electoral, dictaminó a favor nuestro que nuestro movimiento en tiempo y forma había solicitado la lista 5 y nos corresponde. Entonces ellos fallaron a favor nuestro y desde el sábado pasado ya oficialmente somos lista 5, le ganamos la batalla judicial al movimiento que postula Dani Centurión. Ganaron la pulseada en cierto sentido, ¿no? Sí, porque la verdad de las cosas nosotros habíamos solicitado en tiempo y forma. Antes que esté el movimiento de ellos, nosotros habíamos presentado nuestro movimiento, nuestra candidatura y habíamos consultado si cuáles son los números que estaban libres. Nos habían dicho que podíamos elegir el número 5, lo hicimos la nota, mucho posteriormente, mucho tiempo después ellos solicitaron y bueno, evidentemente el tribunal de la primera sala se prestó a esa jugada para ellos y le dieron un recurso de amparo. Entonces, por suerte se revocó eso y al final nos dieron la lista 5 a nuestro movimiento. ¿Se puede apelar esto? Ellos pueden ir a la corte, ¿verdad? A la corte, pero eso ya sería realmente un contrasentido porque ya sería una especie de que a sabienda sería demostrar la debilidad de su movimiento, ir a la corte por el tiempo. Imagínate, ya van corriendo. Sí. Y ellos tienen muchos más candidatos en todo el país que necesitan ya ese número y aferrarse a algo que no le corresponde realmente porque la legalidad está a nuestro favor, nosotros hicimos en tiempo y forma, es realmente una de dos, van a ir a la corte a querer influenciar y hacer tráfico de influencia porque si vamos a ir por lo legal nos corresponde a nosotros. Ahora cambiando un poco de tema y adentrándonos ya en lo que guarda relación con las fechas establecidas, el calendario del Tribunal Superior de Justicia Electoral con respecto al día en el cual se van a desarrollar primeramente las internas y posteriormente ya las generales para la Intendencia. ¿De acuerdo o no con algún plan de postergación de esto? Bueno, la verdad es que el diputado Nano Galaverna presentó un proyecto y que posibilita suspender de 3 meses, 6 meses, 1 año estas elecciones y nosotros no le encontramos un sentido porque plantea de que la plata que se iba a utilizar para esa contienda electoral vaya al Ministerio de Salud. Yo le digo lo siguiente, plata en salud sobra, falta ejecución, o sea, no es una cuestión de plata. Y decir que es una cuestión para cuidar la pandemia, nosotros siempre estamos diciendo que se haga un protocolo de salud y que se cumpla eso. En Bolivia se hizo las elecciones, en Ecuador se hizo las elecciones, en Brasil se hizo elecciones y en Estados Unidos en el peor momento se ha llevado a cabo unas elecciones. Aquí también el Consejo de la Magistratura hizo unas elecciones cuidando todos los protocolos de salud, entonces bien se puede hacer. Es una especie de querer dilatar unas elecciones porque evidentemente algunos candidatos que ellos tienen seguramente no están en condición de ganar. Sería como una especie de dilación como para también dar tiempo a los partidos por esta cuestión también bastante polémica del desbloqueo de listas sábanas y financiamiento político. Por ahí vendría la mano también, senador, ¿no? Y algunos dicen que quieren dilatar para modificar otra vez la ley electoral para dejarlo como anteriormente estaba. Hablan de que como hoy el presidente está muy desgastado y que perjudicaría a los candidatos colorados, pero eso no creo que cambie. El desgaste del presidente no creo que cambie. Ya se hizo la convocatoria de elecciones, nosotros estamos trabajando, entonces estamos en democracia y yo creo que se tienen que cumplir las leyes. No se puede estar buscando resquicios legales como para entorpecer la democracia. A propósito de eso, ¿cómo se revierte la sensación que se tiene ahora
una población que está prácticamente en contra o hastiada de los políticos y utilizan, y en base también a la situación generada por el COVID-19, la pandemia, la mala utilización de recursos, esto se siente y evidentemente puede tener cierto impacto en la participación de la ciudadanía. Claro, están los que quisieron aprovechar esta pandemia para la mala utilización de los recursos del Estado y el gobierno municipal, pero estamos los que desde el principio, antes de entrar en etapa electoral, ya marcamos una situación del manejo que tenía el Ministerio de Salud, de las equivocaciones que en su momento hizo Mazzoleni y su equipo con esta pandemia. Entonces, al menos yo en mi caso, creo yo que he actuado como la ciudadanía esperaba de mí, antes de ser candidato incluso. Marcamos bien la posición nuestra, marcamos que la vacuna tenía que ser gratuita y obligatoria. Le dijimos al ministro Mazzoleni que vea la parte logística que hoy se está cuestionando mucho y no se hizo. Y bueno, y al final tuve que presentar un proyecto para pedirle la renuncia a Mazzoleni y su equipo, que al final se dio. Entonces, siempre estuvimos mirando un poquito lo que pasaba con la gente y con el paraguayo. Entonces, creo yo que al menos nosotros estamos en el camino correcto y no buscamos y nunca quitamos beneficio, ni era nuestra intención de los recursos del Estado. En ese orden de cosas, senador, ¿cuál es el proyecto para la ciudad de Asunción? ¿Ya tienen una estrategia, una planificación al respecto? La verdad que nosotros sustentamos nuestro proyecto con la ley de capitalidad. La ley de capitalidad yo ya presenté en el Senado, que es un proyecto en el cual, si se aprueba en el Senado y en diputado y es promulgado por el presidente de la República, vamos a tener en Asunción 30 millones de dólares anuales. En 4 años es 120 millones de dólares, que con esa plata sí se puede hacer un cambio real en Asunción. Porque hoy con lo que se gasta, o sea, con lo que se recauda, no te da mucho margen para hacer las grandes transformaciones, porque se va todo en salario, se va el 90% de la recaudación en salario y el 10% para pago de deuda y mantenimiento de la ciudad, que es ínfimo, el 5%. Entonces, si no hay una inversión fuerte que hay en otras capitales de países vecinos, por ejemplo, entonces no podemos hacer. Y nosotros apostamos a la ley de capitalidad. También tenemos que, evidentemente, esto va a continuar hasta diciembre, hasta el año que viene incluso, y ya hemos visto el fracaso del Ministerio de Salud. Entonces nosotros planteamos que el presupuesto del municipio hoy tiene casi $1 millón destinado a publicidad. Eso, redestinar y replantear y llevar para compra de vacunas. A diferencia de otros municipios, Asunción tiene un policlínico con muchos profesionales de calidad sobre todo, y podemos hacer la vacunación desde el policlínico municipal. Es un compromiso que asumo yo y Dios quiera que podamos llegar al municipio y aplicar para los asuncenos. A propósito de este plan de gobierno, las propuestas para la ciudadanía, para el asunceno, en este orden de cosas, tengo entendido que habilitaron una plataforma digital en donde llenan ciertos cuestionarios, las solicitudes. Sí, es así, Alexis. Hemos habilitado una plataforma. La verdad, la cosa, yo sé muchos de los problemas de Asunción, de 22 años, porque he visto que algunos decían, pero ¿para qué preguntar? Entonces no sabes. La verdad, yo sé. Sí. Pero siempre hay problemas que de alguna forma el asunceno tiene problemas en su comunidad o en su barrio, y esos problemas me gustaría tenerlos para buscar las soluciones, claro, para poder implementar una vez que lleguemos al municipio. ¿Qué hacer con la gran cantidad de funcionarios en la municipalidad de Asunción y de esta manera también tratar de mejorar un poquito de lo que tiene que ver con el gasto directamente a salarios? Bueno, ahí hacer una reingeniería en recursos humanos. Evidentemente 10.000 funcionarios es muchísimo. Empezar a marcarle a todos los funcionarios y que cumpla con sus obligaciones. Ahí van a seguramente saltar los planilleros. Sí. Porque no es la cuestión de empezar y caerle, echarle a la gente y después que la corte te obliga otra vez a que ingrese, pagas un montón de dinero otra vez de indemnizaciones y el municipio sale perdiendo. Entonces, controlarle a los planilleros, y de esa manera seguramente van a renunciar
Segundo, hay muchísima gente valiosa dentro del municipio, darle la oportunidad. Yo siempre digo lo siguiente, yo ya le conozco a los funcionarios municipales, 22 años estuve ahí, entonces sé quiénes valen y quiénes no. Y yo planteo que cuando yo sea intendente no le voy a llevar a nadie conmigo, sino que voy a trabajar con la gente que está ahí, con los funcionarios que están trabajando ahí. Porque, así como dije, son valiosos, no se le da la oportunidad por diversos problemas, por una cuestión partidaria, una cuestión de que no le cae bien al jefe de turno, pero yo pienso trabajar con él, quitarle el jugo a todo ello para que la ciudad salga fortalecido y sobre todo premiarle a esa gente que trabaja por el municipio y ir disminuyendo. Si yo tomo con 10.000, al final de mi mandato pienso dejar menos de esa cantidad que hoy voy a recibir. Es un compromiso que yo voy a asumir con la ciudadanía. ¿Cómo el problema, uno de los principales de Asunción, además de sus calles y entre tantos, es el parque automotor? Del parque automotor yo quiero destacar una situación particular que se daba hoy y se está dando también con el problema del traslado de los usuarios del transporte público. La municipalidad regula los buses internos de Asunción, algunos de ellos son muy importantes, inclusive hasta históricos, y están en pésimas condiciones también. ¿Y quién se encarga de controlar eso en la municipalidad? ¿Por qué no se está controlando? Hoy un vehículo de la línea 3 está derramando aceite por toda Sara. Senador. Evidentemente la dirección de tránsito de la municipalidad tendría que controlar mejor a los contribuyentes de Asunción, que son 6 a 8 líneas que realmente son internas de Asunción. Los otros realmente es el Ministerio de Obras Públicas por el viceministerio, es que controla y que concede y licita muchas veces el tránsito dentro de Asunción y que la municipalidad no tiene el poder de controlar. Pero sí a los usuarios de Asunción tendría que controlar el estado de los vehículos y la antigüedad, todo ese tipo de cosas para que el usuario de Asunción no pueda utilizar un vehículo en condiciones. Es un desfasaje que hay entre el Ministerio de Obras Públicas y la municipalidad y tiene que haber un trabajo coordinado para poder controlar todo eso. Y lo que yo planteo es justamente el trabajo coordinado con el Ministerio de Obras Públicas, marcar bien, llamarle a los empresarios, solicitarles realmente que pongan en condiciones y sobre todo hay vehículos que, ponele, sobre Mariscal López, en el mismo horario te vienen 5 colectivos que van en el mismo lugar y eso no corresponde, estás saturando el trayecto de Mariscal López. Entonces, sentarnos y dialogar y llegar a una conclusión y hacer lo mejor posible para Asunción. Hablando un poco de infraestructura, esto que hace falta y demasiado realmente en nuestra ciudad de Asunción, porque vemos todos los días y se va cayendo literalmente a pedazos nuestra querida ciudad de Asunción. ¿Cómo hacer una ciudad mucho más amigable para todos, hablando ya de una diversidad de personas con discapacidad, hablando también de la falta de infraestructura en cuanto a el mal estado de prácticamente todas las arterias también, por otro lado, senador? Realmente los problemas de Asunción ya hace más de 30 años sigue la misma, o sea, los mismos problemas de hace 30 años tiene la ciudad. Pero va a continuar eso mientras que el municipio no tenga recursos para arreglar todo eso. Todo depende de los recursos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, las veredas. Hay lugares en donde las veredas es intransitable, la gente tiene que caminar por la calle. O hay veredas de repente que tienen 1 metro de tamaño y tenés que caminar en esos lugares. Entonces hay disposiciones, hay ordenanza que regula eso, nadie cumple. Entonces el municipio tiene que ser rígido y hacer cumplir al ciudadano esas normativas que hoy hay. Y por otro lado, el tema de las calles en mal estado, el desagüe pluvial cada vez que llueve hoy es un peligro transitar en Asunción. Falta la inversión en desagües pluviales y ese es uno de los ejes también que tengo en mi proyecto, que justamente con la ley de capitalidad pensamos hacer desagües pluviales en lugares estratégicos que hoy por hoy sabemos que al costado, por ejemplo, de Telefuturo y la cooperativa universitaria, realmente es una latona, es más o menos, y es un peligro para los automovilistas. Entonces, hacer inversiones importantes en esos lugares que hoy es un peligro. Y tenemos bien identificado
hace falta que nos den la oportunidad para que podamos hacer ese trabajo que conocemos durante 22 años, los problemas de Asunción. Como las grandes capitales del mundo, y con esto no se pretende plantear un proyecto que limite o coarte la libertad de tránsito de quienes ingresan a la capital. Pero de repente se está sobrecargando el sistema y cuesta cada vez, pues, puedes asfaltar, puedes hacer viaductos, puedes hacer pasos a desnivel, túneles, pero igual siempre vas a encontrarte con un lugar en donde vas a tener problemas en el tránsito debido a la gran cantidad de gente, y no de Asunción, sino de Departamento Central que ingresan a diario. Hablábamos la semana pasada que eran más de 2 millones. Ese es un problema, entre comillas, que también debe solucionarse. Sí, Asunción no puede tener peaje, porque tiene una diversidad de entradas a la ciudad y eso imposibilita que vos puedas hacer un peaje, decir, dentro de, sobre Mancalope, sobre España, norte, sí. No se puede. Por eso yo planteo el tema de la ley de capitalidad, porque a no poder cobrar peaje y te ingresan 1.800.000 personas todos los días para trabajar en Asunción, no pagan nada y se mandan a mudar y te destruyen la ciudad. Entonces, por eso justamente planteamos la ley de capitalidad, para que el gobierno central nos dé esa plata y que esa plata podamos hacer el desagüe pluvial, en muchos casos desagües cloacales, incluso que hacen falta arreglos de veredas. O sea, un montón de cosas que vamos a hacer con esa ley de capitalidad, que ciframos mucha esperanza que se pueda aprobar eso y invertir lo mejor posible, neta y exclusivamente para obras, no para contratación de funcionarios. Senador, usted hablaba por un lado de la ley de capitalidad, que va a ser muy importante para contar justamente con estos recursos. Por el otro lado, ¿nos apuntaría también en mejorar la recaudación en cuanto a impuestos principalmente? Mira, el impuesto a la construcción, por ejemplo. Hoy vemos que en Asunción se invierte mucho en construcción, pero no sabe todo lo que pasa ese empresario para que se le apruebe esa obra. Y yo siempre pongo de ejemplo lo siguiente: de repente hoy una propiedad, un terreno baldío, te paga anualmente 10 millones de impuestos. Pero sin embargo, si vos le das la facilidad a ese empresario, te construye un edificio de 10 pisos, te paga 100 millones. Entonces ahí está la plata. No hace falta que vos levante impuestos o tasas a los ciudadanos asunciones, sino que facilitar nomás a la gente que quiera invertir, y ahí vas a encontrar la plata para que te paguen ellos gustosos por esa construcción que van a hacer, y vos volvés a invertir esa plata. O sea, hay una equivocación de parte de muchas veces los intendentes que llegan, ponen toda la traba a los empresarios, y también hay que hacer un miramiento en el sentido de que detrás de esa obra está el arquitecto, el ingeniero, el albañil, el carpintero, el pintor, muchísima mano de obra que generás con cada construcción de un edificio o un dúplex. O sea, acá falta que realmente agilicemos, que incluso que haya funcionarios que puedan facilitarle a los empresarios para que puedan invertir en Asunción. Ahí está la plata y los recursos que el municipio necesita. Por último, al seno del partido, en los movimientos internos, ya están manejando algunas encuestas, están trabajando sobre eso. Sin dar muchos datos, evidentemente, dentro de los límites establecidos, ¿verdad? Pero ya, algo pues ya saben. Claro, nosotros estamos bien posicionados. Yo creo que el trabajo que hemos hecho en el Senado nos valió un poco el respeto de la ciudadanía. Y creo yo que después de tantas equivocaciones con los intendentes que han pasado en Asunción, creo yo que el miramiento de la gente va a estar con alguien que tenga experiencia, con alguien que no esté imputado, porque ahora el intendente actual y 11 concejales están imputados por mala gestión en investigaciones que todavía no levantaron. Entonces creo yo que al menos que si la gente piensa bien y quiere un intendente realmente que trabaje por la ciudad y que conozca los problemas de Asunción y conozca las soluciones, entonces tiene en sus manos para poder elegirnos. Nosotros nos desprendimos de los grandes movimientos, ¿no? Hoy hay dos movimientos grandes, que es el movimiento Añetete, liderado por Mario Audo, que tiene su candidato, que es Dani Centurión, también Horacio Carte, que le tiene a Nenecho Rodríguez, y nosotros estamos por el andarivel independiente. Justamente abrazamos la conciencia del ciudadano asunceño que busca un intendente que se preocupe y se ocupe de los problemas de los asunceños. Y esa es la bandera que levantamos, y con mucha esperanza estamos esperando el apoyo de la gente.
Bueno, nos vemos prontamente entonces, senador, en las próximas elecciones y ojalá realmente que no se suspenda. Dios quiera que podamos llegar. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Senador Martín Arévalo. Perdón, Angie. 13:51 minutos en todo el territorio nacional. Breve pausa, en instantes más informaciones.